A continuación vamos a dar paso a la presentación de un estudio de caso titulado Valoración de aspectos socioemocionales de un alumno con altas capacidades intelectuales. Ante las necesidades específicas de apoyo educativo que plantea un alumno diagnosticado de altas capacidades intelectuales, un centro escolar debe proporcionar a cada alumno una respuesta educativa ajustada y adecuada al sujeto y tener en cuenta a su vez el contexto en el que se desenvuelve. El presente trabajo, basado en un estudio de caso, pretende exponer la casuística de un alumno con altas capacidades, pues que manifiesta ciertas conductas de inadaptación social y dificultades de habilidades sociales en el contexto educativo. Por tanto, la finalidad del estudio es la elaboración y puesta en marcha de un programa personalizado de habilidades sociales en el contexto escolar. La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa indica que los centros y el profesorado han de poner en marcha estrategias y metodologías educativas para la diversidad de actitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado con independencia de cuáles sean sus condiciones y circunstancias. En esta línea, el autor Kampfer, en el año 1980, ya señalaba que las escuelas cada vez más tienen que responsabilizarse de la enseñanza de los jóvenes, no solo en cuanto a actitudes académicas, sino también enfrentándose con un conjunto de problemas sociales y personales. Varios autores, como son López en 2007, Borges del Rosal en 2008, Flanagan y Arancibia en 2005, indican que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta con este tipo de alumnado es la disincronía evolutiva que en la mayoría de los casos suelen presentar. Los estudios que han tratado sobre la dotación intelectual pues son relativamente recientes y de ellos se han derivado definiciones del término muy diferentes y se han considerado criterios muy diversos en su contextualización. Este hecho se debe fundamentalmente, según los autores como Prieto y Castejón en el 2000, a la identificación de la inteligencia como el cociente intelectual de un individuo. Años más tarde, Guilford, en 1967, fue uno de los primeros autores en considerar otras capacidades de los sujetos no relacionadas con la lógica, la matemática o lo verbal, sino basadas en la creatividad, el pensamiento divergente o la inteligencia social. A raíz de las últimas conceptualizaciones basadas en la inteligencia emocional que introdujo el autor Goleman en el año 1996, pues van tomando más relevancia la dimensión socioemocional, en detrimento de lo que venía siendo hasta ahora la prevalencia del área cognitiva del sujeto. ¿Qué características presenta el alumnado con altas capacidades? No se puede afirmar que todos los sujetos tengan unas características comunes, puesto que no es un grupo homogéneo y además no todos muestran el repertorio de rasgos ni lo harán de forma continuada. De manera generalizada y según las conclusiones extraídas de la literatura existente en esta temática, vamos a mencionar las características que distinguen a este alumnado. La inteligencia de los más capaces suele poner en marcha estrategias pues para reconocer ideas abstractas y complejas, son rápidos en el procesamiento de la información, destacan por su creatividad, muestran gran curiosidad por ciertos temas, presentan ganas constantes de aprender, su desarrollo madurativo es muy precoz y poseen una gran imaginación y fantasía, entre otras muchas características. Además, el Plan Andaluz de Actuación para la Atención Educativa al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo por presentar altas capacidades intelectuales, en el año 2011 quiso hacer una aclaración en cuanto a la terminología y propuso 3 tipologías diferentes. En primer lugar, el alumnado con sobredotación intelectual, en segundo lugar, el alumnado con talento complejo y, en tercer lugar, el alumnado con talento simple. No se debe caer en el error de que el alumnado que posee altas capacidades intelectuales pues no puede necesitar en un momento de su escolarización una respuesta educativa diferente a la que se le ofrece a sus compañeros. ¿Cómo podemos identificar al alumnado con altas capacidades? ¿Cuál es la respuesta desde el ámbito educativo? La identificación no debe basarse solo y exclusivamente en las puntuaciones obtenidas en los test psicométricos, sino que debe ser un proceso en el que se combinen estrategias objetivas y subjetivas e incluya a la vez diversidad de instrumentos. Estudios como el que presentan los autores Vial, Heaven y Ciarrocchi en 2007 demostró que el alumnado con alta capacidad se considera a sí mismo con estándares afectivos más bajos en comparación con el resto de la población y con mayor vulnerabilidad para enfrentarse a determinados problemas. Por lo tanto, los docentes, concluye,
Deben prestar más atención al alumnado con altas capacidades, principalmente en áreas sociales y afectivas. Otros estudios realizados en España sobre la identificación y respuesta educativa al alumnado con altas capacidades han sido el realizado por Castelo y Batel en 1998, y estos autores proponen modelos de identificación basados en dos instrumentos de medida, en concreto la batería de actitudes diferenciales y generales de Juste y el test de pensativo creativo de Torrens. Otros estudios realizados por Howard en el año 2002 reflexionan acerca de atender lo más tempranamente posible los sujetos con altas capacidades. Esta investigación se basa en la creencia de que el cerebro del niño es sensible y susceptible de nuevas experiencias a edades tempranas y que, por tanto, si no recibe la estimulación necesaria, sus actitudes pueden ser deterioradas. En la actualidad, se pueden encontrar un número considerable de estudios que señalan la existencia de diferencias socioemocionales en niños y adolescentes con altas capacidades. Tales son los estudios de Belda en 2012, Fernández en 2008, Pérez y Domínguez en el 2000 o López en el 2007. Además, según plantea Goleman en el 2016, la escuela debe atender por igual la inteligencia emocional que otros aspectos recogidos en el currículum. Es decir, una vez cubiertas las necesidades intelectuales de este alumnado, es necesario atender las necesidades psicológicas y sociales que no dejan de ser menos importantes. Según López, en el 2008, en el ámbito educativo, es muy posible observar las dificultades que se producen en la interacción de las actitudes dentro del aula, sobre todo en el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, la formación de círculos sociales y la adaptación de roles. Por ello, en el caso que nos ocupa, se plantea una de las siguientes hipótesis. Si el alumno con alta capacidad hubiera trabajado habilidades socioemocionales en el contexto escolar y se sintiera adaptado e integrado emocionalmente, ¿desarrollaría conductas inadaptadas en el aula y en el centro? ¿Podría disfrutar más de las relaciones sociales? ¿Podría mejorar y reforzar su autoestima? ¿Sería capaz de aprender a minimizar futuros problemas entre iguales? ¿Tendría adquiridas pautas de autocontrol? A continuación, se describe el método que ha guiado el proceso de este estudio de caso. Como participante, se ha seleccionado un alumno de 10 años de edad que cursa quinto de educación primaria en un centro público de una pequeña localidad de Granada. En este curso escolar está siendo objeto de una adaptación curricular de ampliación con pensamientos de llevar a cabo una flexibilización o aceleración del currículum. La peculiaridad de este caso radica en las dificultades que muestra el alumno en los aspectos socioemocionales, puesto que muestra baja tolerancia a la frustración, acciones de ira que no corresponden a su edad cronológica, sentimientos de rechazo en su grupo aula, entre algunos otros. Para aclarar un poco más la situación, se muestra en la presentación un ecograma que muestra las relaciones personales y sociales del alumno con las personas con las que habitualmente se relaciona. En él se pueden apreciar 4 tipos de relaciones. Relaciones muy estrechas, realmente son con la madre y el hermano pequeño, con los que pasa mayor tiempo. Relaciones estrechas, padre y abuelo y tutor. Relaciones cercanas, que son las personas y profesionales que trabajan en la escuela hogar. Y relaciones conflictivas, en este caso con los compañeros de clase y los amigos de su entorno. Para poder analizar la situación o contexto y obtener información necesaria, se han utilizado diversos instrumentos, como podéis observar en la pantalla, los cuales se detallan en el apartado de los resultados. El procedimiento en sí consta de 4 fases. En primer lugar, se realiza un análisis exhaustivo de la situación real, una observación en el aula y centro del alumno, y por último, un cuestionario y entrevista con la familia. La segunda fase conlleva la realización de los cuestionarios por parte del alumno y el análisis de todos los resultados. Se realiza una triangulación entre los datos obtenidos entre el alumno, la familia y el contexto. La tercera fase consiste en la puesta en práctica del programa personalizado de habilidades sociales, el cual consta de 3 módulos relacionados entre sí: emociones y empatía, tolerancia a la frustración y técnicas de resolución de conflictos. Por último, la cuarta fase analiza el desarrollo del programa y sintetiza la obtención de conclusiones. La temporalización del estudio la podéis contemplar en esta imagen. A continuación,
En esta otra imagen se puede contemplar el contenido del programa de habilidades sociales con más detalle y observar qué contenido se trabaja en cada uno de los módulos en los que está dividido. En primer lugar, las emociones y empatías tratan temas como comunicación verbal y no verbal, expresión de sentimientos propios, la empatía, la asertividad, conductas de ayuda y apoyo. En segundo lugar, el módulo de tolerancia a la frustración trabaja conceptos como, por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto, el autocontrol y la regulación de la propia conducta. Y el último módulo, técnicas de resolución de conflictos, trabaja temas como comunicación asertiva, comprensión de situaciones, búsqueda de soluciones, críticas, quejas y opiniones contrarias. A continuación, damos paso a los resultados que se han obtenido en cada una de las pruebas que se han aplicado. Para valorar las habilidades socioafectivas del alumno, se ha utilizado el instrumento de Reynolds y Campos, el BASC, Sistema de Evaluación de la Conducta en Niños y Adolescentes. Se trata de un análisis multifactorial que analiza tanto dimensiones clínicas, o también llamadas negativas, como dimensiones adaptativas, o también llamadas positivas. En la tabla de escalas clínicas se puede observar algunos datos clínicamente significativos, como por ejemplo el locus de control y el sentido de la incapacidad. En la tabla de escalas adaptativas se aprecia un dato significativamente más bajo, concretamente son las relaciones interpersonales. Si miramos la tabla de la derecha, la cual nos muestra los resultados de las dimensiones globales, hay dos parámetros clínicamente significativos. Por un lado se encuentra el desajuste escolar, la cual ofrece información de la adaptación al centro educativo, y por otro el ajuste personal, la cual mide los problemas con las relaciones interpersonales, la aceptación de sí mismo, el desarrollo de la identidad y la fuerza del ego. A continuación, el cuestionario de estilo parental para la familia y la evaluación de la competencia parental de los autores Bayot y Hernández proporciona ayuda al profesorado que interviene en el ámbito familiar. Esta escala proporciona información sobre la implicación de la familia en las tareas escolares, la dedicación a los hijos, el ocio compartido, el asesoramiento y la orientación y, por último, la adaptación al cambio que supone la llegada de un hijo para los progenitores. En este caso, la tabla de la izquierda, de la que se habla, los parámetros de la implicación escolar y la dedicación personal son ligeramente inferiores si comparamos los datos con los demás parámetros. La tabla que está colocada en el lado derecho muestra los resultados de la percepción que tiene el sujeto de sus progenitores en su papel y desempeño como padre. En este caso, el parámetro F2.1, o sea, la implicación parental, se observa como un dato significativamente por debajo de la media según el grupo de referencia. Otro de los instrumentos utilizados ha sido el inventario AFA. Se trata de un inventario que analiza el concepto de sí mismo, de los autores Musitu, García y Gutiérrez. En esta escala se observa, de manera generalizada, que los resultados muestran valores muy positivos de su autoconcepto, a excepción del autoconcepto social, que muestra un resultado significativamente inferior y con expectativa de tener que ser analizado de manera independiente. Otro de los instrumentos que ha servido para proporcionar información y llevar a cabo este estudio ha sido la escala de Peirce y Harris. Se trata de una escala de autoconcepto para ver qué percepción tiene el alumno de sí mismo y cómo valora aspectos de su forma de ser y su comportamiento. Esta consta de 6 dimensiones, de las cuales el autoconcepto físico y la popularidad son los aspectos significativamente que han obtenido puntuaciones más bajas. Se trata de la percepción del sujeto, de la apariencia y la competencia física y de la percepción del éxito en las relaciones con los otros. Tras la realización de este estudio y la bibliografía analizada con respecto al tema, se puede decir que las altas capacidades poseen un componente cognitivo y un componente emocional. Los estereotipos y los prejuicios de las últimas décadas han dado paso, con las investigaciones recientes, a considerar a las personas con altas capacidades intelectuales pues que manifiestan una superioridad emocional respecto al resto de la población. Es decir, los aspectos emocionales forman parte intrínseca de las altas capacidades y que estos no deben suponer la existencia de problemas de tipo socioemocional. Independientemente de cualquier circunstancia, toda persona necesita un buen desarrollo de todos los aspectos y ámbitos de su ser, ya sean intelectuales, físicos, emocionales y sociales.
Autores como Gardner en el 2005 o Damasio en el 2005 también inciden en la importancia y la influencia de las emociones en el desarrollo cognitivo del sujeto. Concretamente, Gardner, en el desarrollo de la teoría de las inteligencias múltiples, señala la inteligencia intrapersonal e interpersonal como componentes necesarios en el desarrollo de un individuo. Asimismo, otros autores también, como Martínez y Girado en 2010, afirman que las variables sociales y emocionales son un elemento modulador de las diferentes capacidades cognitivas y que éstas pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo de la persona y la cristalización de su potencial en conductas observables. Además, en el 2008, Landau sostiene que las altas capacidades no están condicionadas solo por la alta inteligencia, sino también por la madurez emocional. De la misma manera, hay corrientes actuales que coinciden en el papel decisivo de los factores contextuales y sociales y la influencia que ejercen estos sobre el desarrollo de las potencialidades de un sujeto. Para un adecuado desarrollo integral del alumno como persona, se hace necesaria la participación conjunta de todos los agentes socializadores y de la comunidad educativa, para poder llevar a cabo estrategias que mejoren y favorezcan la adaptación social del sujeto en todos sus aspectos. La inadaptación social y la baja autoestima en ciertos sujetos con altas capacidades intelectuales obliga a poner en marcha estrategias y recursos de una manera más personalizada para la superación de dichas dificultades. El estudio de caso ha pretendido esclarecer qué tipo de relación puede establecerse entre la formación de la personalidad de un alumno con altas capacidades y la falta de habilidades socioemocionales en el desarrollo del periodo escolar, en un contexto un poco favorecedor por la escasez de recursos y los condicionantes de una zona extremadamente rural. Los factores de personalidad y la inteligencia emocional correlacionan directamente con el tipo de afrontamiento que emplea la persona en la resolución de problemas. Por ello, la falta de búsqueda de soluciones y estrategias para resolver los problemas está relacionado con la falta de habilidades de comunicación del sujeto, que deberían ser sido adquiridas en edades más tempranas. Para ir concluyendo, en la pantalla pueden observar las conclusiones que se han obtenido en este sentido del caso en cuestión. Tras la aplicación y puesta en marcha del programa de habilidades sociales, se observa que el autocontrol y la capacidad para controlar los impulsos es uno de los aspectos que el sujeto ha necesitado de más trabajo específico. Para un proceso de flexibilización curricular con éxito, el alumno debe de estar preparado emocionalmente para poder afrontar ciertos retos que llegarán con posterioridad. Llevar a cabo programas de intervención específicos para alumnado con altas capacidades en edades más tempranas potenciará el desarrollo emocional y la autonomía personal. Del estudio se deduce que en el desarrollo integral de la personalidad del sujeto influyen las oportunidades que ofrece el contexto y, claro está, la zona cercana a la localidad del alumno. De los resultados se puede concluir que en casos tan particulares y concretos como este que nos ocupa, el diseño de la respuesta educativa de un centro al alumnado con altas capacidades no puede centrarse únicamente en el trabajo de la capacidad de aprender contenidos escolares, sino que la respuesta debe contemplar objetivos pues para ser persona y relacionarse con un entorno de una manera socialmente aceptable. Dentro de las limitaciones que cabe señalar, en este caso concreto, ha sido por un lado la escasez de tiempo y por otro lado la escasez de test y pruebas actuales para el análisis de las habilidades sociales, la autoestima y la capacidad para resolver el conflicto. Para posibles estudios futuros derivados de estas conclusiones, se podría plantear si una alumna con altas capacidades en un mismo contexto y con una edad similar pudiera mostrar conductas parecidas al caso que hemos tratado, y si el mismo programa pudiera ejercer el mismo efecto y los mismos resultados que se han obtenido con el sujeto de este estudio. Para la realización de este estudio de caso nos hemos apoyado en diferentes referencias bibliográficas. Las más significativas para el desarrollo de este trabajo podemos mencionar, entre otras, pues el artículo de factores de riesgo de desadaptación social en los alumnos con altas capacidades, de la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, de la autora Beatriz Álvarez en el año 99, concretamente en el volumen 10, número 18, de las páginas 362 a la 367. Además, el artículo Evidencias contra el mito de la inadaptación de las personas con alta capacidad,
en la revista Psicotema, de los autores Boger de Rosal, Hernández Jorge y Rodríguez Naveiras, del año 2011. Concretamente se encuentra en el volumen 23, número 3, desde la página 362 a la 367. Por otro lado, nos ha servido de gran ayuda el artículo Apoyo familiar en escolares de alta capacidad intelectual de diferentes contextos socioeducativos, de la revista Pontificia Universal Católica del Perú, de los autores Castellano, Bazán Ferrari y Hernández, en el año 2015, concretamente en el volumen 33, número 2. Además de algunos otros, como se puede comprobar en los dos últimos imágenes de la presentación, pues que por motivos de tiempo no podemos mencionar con detenimiento.